Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 14º episodio de Semillas vamos a reflexionar sobre la Jornada Mundial de Personas Migrantes y Refugiadas que celebramos este domingo 24 de septiembre. ¡Arrancamos! Libres de elegir si migrar o quedarse. Ese es el lema de la 109 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que el Papa Francisco, a través del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, ha promovido para ser celebrada este domingo 24 de septiembre de 2023. El Santo Padre quiere promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no codificado a nivel internacional, el derecho a no tener que emigrar, o dicho de otra forma, el derecho a permanecer en la propia tierra. En su mensaje universal de cara a esta jornada, el Papa alude a la necesidad de esforzarse por garantizar a todos una participación equitativa en el bien común, el respeto de los derechos fundamentales y el acceso al desarrollo humano integral para que la migración sea una decisión verdaderamente libre. Además, hace patente el llamamiento a ser una iglesia comprometida con el bienestar y las oportunidades para las personas migrantes. Migraciones seguirán poblando y enriqueciendo toda nuestra historia. Donde quiera que decidamos construir nuestro futuro, en el país donde nacimos o en cualquier otro lugar, lo importante es que siempre haya allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos, sin distinción y sin dejar a nadie afuera. El Papa Francisco nos llama a trabajar por la dignidad de cada persona migrante, lo que significa acompañar y gobernar los flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros, ampliando los canales para una migración segura y regular. Solo caminando juntos y juntas podremos ir lejos y alcanzar la meta común de nuestro viaje. El lema de esta Jornada Mundial de Migrantes y Refugiadas nos lleva a reflexionar sobre el derecho a no migrar, sobre la posibilidad de establecer un proyecto de vida en los lugares de origen para poder vivir con dignidad y sin miedo a situaciones como la pobreza o los conflictos bélicos. Luca Fabris es el responsable de movilidad humana y del área de cooperación en África de Entre Culturas, de la Fundación Entre Culturas, y en Semillas le hemos pedido que nos cuente en qué consiste exactamente el derecho a no migrar. Cuando hablamos del derecho a no migrar, nos referimos al derecho a no migrar forzosamente, a no vernos obligados a migrar, a huir de nuestras casas, de nuestras tierras, de nuestros países, ¿no? Y todo esto para básicamente no vernos obligados a huir, a irnos para salvaguardar el bienestar nuestro, de nuestras personas queridas. Entendemos tener la libertad de quedarnos y tener una vida digna. Pero, ¿qué condiciones se deben dar para que la gente se pueda quedar en su hogar de forma digna, sin verse forzada a huir, para que puedan vivir con esa dignidad? De nuevo, Luca nos responde.
Yo creo que en primer lugar hablamos de vivir en paz, vivir libre de la violencia. Si cuando hablamos de violencia, obviamente entendemos, lo primero que se nos viene a la cabeza, entendemos la guerra, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia, hablamos de muchas formas, ¿no? de hacer daño a las otras personas. Hablamos de forma de persecución, razones políticas, étnicas, religiosas, lengua, orientación sexual. Hablamos también de violencia para el control de bienes naturales. En África sabemos perfectamente pero también en América Latina, en la Amazonía, en Asia, ¿no? El control de la tierra, el control de las fuentes, de fuentes de materias primas preciosas, ¿no? Pero también hablamos de otro tipo de violencia. Hablamos de violencia como el crimen organizado, o hablamos de la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Todas estas son razones por las que la gente se ve obligada a huir y a movilizarse. Entonces, para tener derecho a quedarse, se trata de estar libres, estar a salvo de estas formas de violencia. No solo la violencia es uno de los condicionantes de la migración forzosa. Para que se cumpla el derecho a una vida digna, toda persona debería tener garantizados sus derechos fundamentales. Hablamos de derechos ciudadanos, hablamos de derechos políticos, pero hablamos también de derechos sociales y económicos. Tener derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno. Tenemos derecho a vivir en un entorno sano, en un medio ambiente sano. Y luego yo creo que también nuestra experiencia, el derecho a quedarnos, el derecho a no irse, está vinculado a vivir con esperanza, una esperanza en un futuro mejor. Esto es un elemento fundamental de una vida digna, ¿no? Y la realidad de los refugiados, la realidad de los campos de refugiados, así como la realidad en muchos barrios marginales, en zonas de extrema pobreza, en situaciones donde las personas viven con menos de €1 al día, menos de €2 al día. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos que no viven dignamente, pasan su día a día sobreviviendo, sin posibilidades de mejorar sus condiciones. En palabras de Luca Fabbris, sin esperanza por un futuro mejor es imposible vivir con dignidad. Es por ello que las organizaciones sociales que trabajan en cooperación al desarrollo, como Entre Culturas lo hace específicamente con el foco en la educación, en el acceso a la educación, centran su acción en promover medios de vida estables y duraderos para evitar la huida forzosa. Tratamos de promover la convivencia pacífica, la reconciliación, una vida segura y protegida. Nosotros, como organización de educación, por ejemplo, los instrumentos que utilizamos son la educación por la ciudadanía en los colegios, en las escuelas, tanto con el alumnado, con el profesorado, con las familias, con las comunidades educativas en su conjunto, ¿no? Pero también a través de programas de sensibilización y formación especializadas en manejo de conflicto, en reconciliación, y también con dinámicas como, por ejemplo, el deporte o actividad artística, la música, la pintura. Tenemos experiencias maravillosas en colegios, también en campos de refugiados, ver cómo el deporte y el arte se convierten en instrumentos, en mecanismos que permitan a la gente de encontrarse y aprender a vivir en paz. De nuevo, nuestra experiencia, la educación es un derecho en sí que es imprescindible garantizar. La escuela es un espacio, en muchos casos, de protección, es un espacio de rehabilitación, es un espacio de construcción de esperanza para el futuro, y es un derecho, lo que se define un derecho habilitante. O sea, a través de la educación construimos los mecanismos para ejercer otro derecho, el derecho a la ciudadanía, a un voto consciente, el derecho a poder conseguir un derecho al trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y en este sentido adquiere un valor especial el trabajo con personas excluidas de la educación. Por ejemplo, las niñas, sabemos que en muchos contextos tienen mucha más dificultad, pero hablamos también de asegurar que las personas tengan una salud integral, una salud física, una salud psicológica, una salud emocional a nivel individual y también en sus relaciones con el entorno social, con las otras personas, con las otras comunidades, y también con el entorno material, con la naturaleza, con el ambiente.
La migración, por tanto, en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, no es una decisión libre, sino que viene determinada por ciertos factores que, cuando no se cumplen, generan desplazamientos forzosos. Luca Fabris nos ha explicado en qué condiciones se deben dar para que las personas sean libres de elegir el poder quedarse en sus países y establecer un proyecto de vida en paz y con esperanza de futuro. Si un derecho que debe ser incuestionable es el de no migrar, también existe el derecho a migrar, para lo cual existen numerosos factores y motivaciones que empujan a miles de personas a buscar un futuro digno en otros lugares, habitualmente desde el sur hacia el norte global. El ser humano se ha movido desde tiempos prehistóricos hacia nuevos lugares en busca de recursos de vida. Las migraciones son un fenómeno antiguo, intrínsecamente ligado a la naturaleza humana. Para hablar acerca de las causas que originan las migraciones hoy en día, nos acompañan hoy en Semillas Macarena Costa y Sekala Armel Gueye. Bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, antes de nada, por acercaros a Semillas. Queríamos empezar con respondiendo a una pregunta. ¿Cuáles son las principales causas o motivaciones por las que la gente joven migra? Bueno, las principales causas o motivaciones por la que la gente joven migra. Uh-huh. Pues en mi caso, yo vivía en mi país bien, con mi familia, y tuvo una guerra y nosotros nos sentimos obligados a salir del país para salvar nuestra vida, ¿no? Y hemos emigrado a un país vecino y desde ahí empieza el viaje hacia la inmigración. Y al llegar al país vecino, Uh-huh. nos tuvimos que pues integrar, ¿no?, a la sociedad, porque pues son diferentes países con distinta cultura y todo, así que pues hemos tenido que aprender, volver de cero, toda la familia, y yo creo que pues hay varias motivaciones que empuja a la gente joven a migrar, que sea por motivo de orientación sexual, motivo económica, motivo... hay varias. Uh-huh. Y bueno, por desgracia, pues son gente joven que migra por un futuro mejor, para ayudar a la familia, pero luego al llegar aquí en Europa pues se encuentra con la realidad, que no es lo que habíamos oído o habíamos visto desde África, porque también yo siempre digo que las informaciones nos desinforman, porque creemos que vemos cosas en la tele que son reales, pero al llegar al territorio o al país, pues te das cuenta que pues pues no era una buena información, porque te enseña todo lo bonito y todo lo malo. Lo mismo digo, pues en África, pues la información que sale de África hacia Europa es todo malo, y la información que sale de Europa hacia África, pues todo bueno. Así que pues eso también pues empuja a la gente a emigrar, así que lo tenemos que ver. Y luego, pues lo que iba a decir antes, cuando llega uno aquí en Europa, pues se encuentra con esa realidad de que Europa no es un paraíso. En Europa te puedo encontrar de todo. Gente que vive en la calle, que son europeanos, que vive en la calle. Gente que pues no trabajan, están buscando también trabajo. Sí. Pues es muy difícil un chico que toda su vida ha crecido pensando en que Europa es un paraíso, llega y se da cuenta de que no. Y se tiene que, pues, que tiene que hacer con lo que está viendo ahora y intentando sobrevivir. Y eso, pues, es difícil. Vale, pues con todo esto que nos has contado
también, Armel. ¿Podríamos decir que existe realmente la libertad de emigrar o de no migrar? Bueno, ahí un poco tomando la palabra de Armel, ¿no? Y después de haber contado su experiencia en la que tuvo que salir de su país de origen por una guerra, creo que la libertad real de emigrar es compleja de alcanzar, porque se dan distintos factores. Unos que yo entendería o pondría en una categoría más de contexto, ¿no? Bueno, cuando no tienes la libertad de quedarte, porque un poco lo que decía Luca, si en tu país de origen pues hay una situación de violencia o de conflicto armado, como decía Armel, en el que tienes que salir huyendo para poder sobrevivir, no tienes la libertad de quedarte, por lo tanto no tienes la libertad de elegir si quieres migrar o no quieres migrar, ¿no? Entonces hay un tema de contexto extremo que tendría que ver más con la necesidad de salir pues para poder sobrevivir, y luego hay otra parte de contexto que tiene más que ver con el acceso a oportunidades, ¿no? Con la situación que hay en el país que te permita o no acceder a ciertas oportunidades para tener una vida digna. Y luego creo que hay otro grado de libertad que tiene que ver con lo individual, cómo de libres somos individualmente para tomar ciertas decisiones, y ahí entra mucho la familia, el contexto familiar, las presiones, ¿no? Cómo al final el migrante, la persona que decide migrar en un contexto en el que podría quedarse, porque su vida no corre peligro a priori, es un recurso o un medio de subsistencia para toda la familia. Entonces también la familia ejerce una presión sobre el individuo para animarle a salir y a que pueda, a través de la migración, sostener la situación familiar, ¿no? Y dentro de esa situación individual también están las herramientas que tú hayas podido adquirir muy vinculadas a las oportunidades del contexto, que te den la libertad individual de decidir si tú quieres o no ser esa persona que vaya a sustentar a tu familia afuera, ¿no? Entonces es un tema, creo, complicado de definir. Sí, vale, muy bien. ¿Y qué necesidades acompañamos desde las entidades de la red de SJM, en este caso desde Pueblos Unidos? ¿Qué necesidades acompañamos para garantizar una acogida y un futuro dignos, ¿no? Una esperanza de futuro? Bueno, nosotros desde Pueblos Unidos, en el programa de acompañamiento a jóvenes migrantes, trabajamos en distintas dimensiones de la vida del joven, para que consiga la autonomía, ¿no? Es acompañarle a fortalecerse en esas dimensiones que le puedan llevar a tener una vida autónoma y digna. Nosotros empezamos por cubrir necesidades básicas de alojamiento y manutención. Tenemos recursos residenciales en los que los chicos viven durante el periodo de tiempo que necesiten para poder fortalecer su situación. Una vez cubiertas esas necesidades básicas que les permiten mirar y trabajar las otras dimensiones, nosotros hacemos un énfasis en 3 bloques, diríamos, ¿no? 3 dimensiones. Uno que es la dimensión humana, que tiene mucho que ver con la convivencia que se da en esos pisos, entendiendo que la casa común que tienen es una escuela de convivencia entre personas y chicos que vienen de distintos orígenes, que tienen distintas situaciones, pero que todos al final pues están queriendo ser autónomos, ¿no? Y vivir con dignidad en este país. Y en esa dimensión humana trabajamos con ellos en clave de cuidado, buscando fortalecer el cuidado de la casa común, ¿no? Todo lo que es la gestión de una casa compartida, tanto en clave de convivencia como de economía familiar. Una parte que sería más de cuidado mutuo, cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo nos cuidamos en esa convivencia, intentando también que haya pues un proceso de libertad y participación cuando hay conflictos, ¿no? De resolución sana de conflictos y bueno, de generar ahí como un vínculo lo más sano posible. Y luego una dimensión de cuidado individual que tiene mucho que ver pues con la alimentación, con cómo sacas tú espacios también de deporte, de ocio dentro de la propia casa. Luego habría otra dimensión o otro bloque que trabajamos que tiene que ver con lo social, y ahí estamos muy enfocados en acompañar a los chicos en su proceso de integración social en España, ¿no?
Ahí vemos que es importante trabajar también dos cosas. Una que tiene que ver con el conocimiento de los códigos sociales y del contexto en el que se encuentran, y otra que tiene que ver con la generación de vínculos, tanto con personas que sean parecidas a ellos en cuanto a su situación de vida, ¿no? Sus pares, como con personas diferentes, personas pues a lo mejor aquí españoles, más mayores. Bueno, ahí hay un grupo de voluntarios bastante sólido que acompaña mucho a los chicos en esta dimensión social, de ocio, de generación de vínculos, de redes, porque pensamos que la integración tiene mucho que ver no solo con conocer cómo se relacionan en el contexto del país al que llegas, sino también el tener unas redes de soporte, ¿no? Saber que tú puedes tirar de teléfono si tienes una emergencia y llamar a alguien que te va a ayudar, que te va a acompañar. Y luego el último bloque, que sería el grueso, que tiene que ver con los medios de vida. Para ser capaces, para poder ganar autonomía, necesitas tener unos medios de vida que te den la libertad, ¿no? De vivir por tus propios medios. Y ahí entran todas las actividades vinculadas a la formación en idioma, aprender el español, formación más técnica o en oficios o la ESO, dependiendo de la situación del chico, la orientación y el acompañamiento para la búsqueda de empleo, una de las fundamentales que de hecho posibilita o dificulta todo lo demás y que es clave para conseguir la autonomía, que es la parte jurídica, ¿no? Conseguir regularizar su situación en España para poder tener su permiso de residencia y de trabajo. Y luego otra parte que tiene más que ver con el acompañamiento psicoemocional, sabiendo que, como decía Armel, pues el viaje es toda una aventura, ¿no? El migrar es un duelo en sí mismo y ahí llevas una mochila que se carga, ¿no? con cosas. Entonces, intentar también acompañar a los chicos en esa clave. Y bueno, un poquito esto es lo que hacemos desde el programa, intentando siempre pues que los chicos sean protagonistas de su propio proceso, de su vida y acompañando desde donde podemos a que ganen autonomía y una vida digna, ¿no? Aquí en España. Bueno, Maca y Armel, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Semillas. Muchas gracias a ti por invitarnos y nada, muy interesante la verdad el podcast de hoy, con todas las intervenciones. Muy, muy agradecidos de estar aquí. Muy bien. La verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Antes de cerrar este capítulo de Semillas, queremos proponeros participar en una actividad que desde la red SJM ponemos en marcha todos los años en torno a esta fecha señalada de la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados y que también tiene mucho que ver con la libertad de migrar. Se trata de las vigilias de oración y denuncia frente a los centros de internamiento de extranjeros, en las que alertamos de vulneración de derechos humanos que existen en estos centros y rendimos homenaje a las personas injustamente encerradas en ellos. Ana Bosch es la coordinadora del área CIE en la red SJM y nos explica dónde se celebran y en qué consisten estas vigilias. Las distintas entidades que formamos parte del SJM organizamos unos encuentros de vigilia, de oración y denuncia por las personas que son privadas de libertad en los centros de internamiento de extranjeros. El fin de semana del 23 se hará en Valencia y Madrid y el fin de semana último de septiembre tendrán lugar en Barcelona y Sevilla. Será una ocasión también pues para reclamar los derechos de las personas que son internas y reclamar el fin de estos centros y luchar por la libertad de toda persona a migrar. Os invitamos a sumaros a algunas de estas vigilias que tendrán lugar en estas últimas semanas de septiembre. En Valencia va a ser este mismo viernes, día 22, en Madrid el sábado 23, en Sevilla el viernes 29 y en Barcelona el sábado 30. Toda la información la podéis encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo nos unimos en estas vigilias para reclamar que las personas migrantes no sean privadas de libertad por el hecho de buscar un futuro de esperanza y dignidad en un nuevo lugar.
Pues hasta aquí este capítulo número 14 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, en el que hemos hablado sobre la Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas, que se celebra este mes de septiembre del año 2023. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.